and this is what Diego is going to go into in much greater depth, I think, so I won't do too much, but just to put it in with the same analysis of how in the United States, drug policy has been constantly linked to racialized forms of social control, neo-imperialist intervention in the region. In Mexico right now, the drug war discourse, as well as the very real military strategy of supposedly combating drugs, has been a pretext to cover up, hide, evade a very deep political crisis in Mexico, and to create the perception of legitimacy of the Mexican president through the deployment of the army in the streets. In 2006, before Calderon was assumed the presidency, some say he wasn't elected, that there was electoral fraud. But in 2006, the Zapatistas were, marching across the country in more than 20 states before the elections, and an initiative called the Other Campaign. A Oaxaca teachers' strike was repressed by the state police. They fought back and then took over the city and held a 5-month-long civil disobedience uprising of sorts. We've been seeing the Occupy movement in the United States. When Oaxaca, they didn't occupy a tiny little park. They occupied the entire city, the state capital. They shut down every government building. They took over television stations. They took over radio stations, all without guns, without violence, with just massive social organization. There were, incredible mobilizations of mining unions and mining activists across the country. There was the mass mobilization in Mexico City against electoral fraud in the presidential elections of July 2006. 2006 was a year in Mexico of incredible social mobilization. The debates were about endemic political and the world's richest man, Carlos Slim, and some of the most destitute people in the hemisphere in municipalities like Cochuapa el Grande or Metlatonoc in the state of Guerrero. The debates were about deep social and political issues in 2006. Calderon takes office, and one of his first actions is to send the army into the streets in January 2007 to wage the so-called war on drugs. In 2006, less than 2,000 people were executed in any kind of drug-related violence. In 2010, more than 15,000 people were executed in drug-related violence. The problem that they seek to solve, the United States with prohibition, Mexico with its military campaign, is not only not solved, but the proposed solution itself generates problems infinitely worse than those it initially purports to resolve. Trataré de contar un poco cómo lo he vivido yo. Yo empecé a reportear, a trabajar en los periódicos, digamos, importantes o grandes, no importantes, en el año 2000 en México, cuando supuestamente llegó la transición al país, llegó la democracia con el triunfo de Vicente Fox. El tema más importante en ese momento en el país, además de la transición democrática, era la corrupción en la redacción de los periódicos. Tratábamos de encontrar cobros ocultos que hacían los diputados, contratos millonarios de los que se beneficiaban gobernadores. Se descubrió que el presidente compraba unas toallas para su casa que valían casi $500. Se trataba de hacer en esos años como el uso de la libertad de expresión y el fin, supuestamente, autoritarismo que había existido en México durante los 70 años de régimen priista, un partido que gobernó durante 70 años, el partido que finalmente se llamó Partido Revolucionario Institucional, lo cual es una aberración porque no se puede ser revolucionario e institucional al mismo tiempo, o sea, es una cosa o sea, es la otra. En realidad el país no estaba viviendo pues una democracia, o vivía una democracia en el sentido del dicho de lo que pregunta alguien que se diferencia una dictadura y una democracia, y dice que en una dictadura tú no puedes hablar, no puedes criticar, y en una democracia como la mexicana tú puedes gritar y nadie te va a escuchar, no pasa nada, no cambia nada. El gobierno que llegó del PAN mantuvo el pacto de impunidad que durante muchos años usó el sistema político mexicano. No se investigaron los asesinatos y las desapariciones de personas
en los años 70 o se investigó, pero al final de cuentas no hubo la voluntad de enjuiciar. Hubo asesinatos de opositores en varios estados del país, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Chihuahua no se investigó, no se llevó a fondo la investigación de las muertas de las mujeres, el feminicidio que ocurre ahí. En realidad vivimos el inicio de esta supuesta democracia con una misma impunidad que siempre, como la impunidad de siempre, solo que ahora se podía, digamos, criticar y cuestionar. Eso en 2006 estalló. En, inició un movimiento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se llamó La Otra Campaña, que consistía en recorrer eh, todo el país para escuchar todas estas inconformidades que había después de la supuesta llegada de la democracia, que estaban al margen de los partidos políticos. Hubo en ese mismo año 2006 un siniestro en una mina de trabajadores del carbón en Pasta de Conchos, donde 65 trabajadores de una mina propiedad de uno de los hombres más ricos de México quedaron sepultados y a la fecha no ni siquiera han sido rescatados sus cuerpos. Eso provocó huelgas mineras en Nacosari, en Cananea, en Lázaro Cárdenas. Le voy a seguir porque esto no se lo saben, ¿no? En Cananea, en Nacosari, en Lázaro Cárdenas hubo enfrentamientos con la policía. Hubo también en San Salvador Atenco una represión brutal por parte de las fuerzas federales contra los pobladores, que incluyó la detención de 200 personas en un solo día, violaciones a las mujeres que estaban participando en esas protestas. Ocurrieron también en Oaxaca una insurrección que duró 6 meses contra un gobernador del PRI, Ulises Ruiz, que trató de reprimir violentamente una manifestación pacífica. Digamos que todo eso, esa impunidad, esa excepción de la democracia estalló en 2006 a un nivel social y se veía en las calles, se veía con mucha fuerza. El país estaba, México en 2006 estaba discutiendo la desigualdad que hay en el país, estaba preguntándose por qué 50 millones de personas viven en México con menos de $1 o $2 al día y por qué hay un hombre ahí en México beneficiado por los monopolios que tiene rachas de ganancias de hasta 27 millones de dólares al día. Esa era la discusión que había en ese año 2006. A este estallido, esta crisis social, se sumó una crisis en la élite política. Las primeras elecciones presidenciales posteriores a la llegada de la democracia en 2000, en el año de 2006, en este mismo año que pasó todo esto, toda esta efervescencia social, el candidato que pierde supuestamente las elecciones lo pierde por 0.56% por una nariz en un país donde 70 años las elecciones eran una fantasía, donde el presidente nombraba sustituto y solo se hacía un teatro de las elecciones, el voto no valía. El candidato, entonces a la crisis social se suma una crisis de la élite política donde uno de los, uno de los importantes actores, de hecho el político que controla la capital del país, se niega a reconocer al que supuestamente ganó y el país en 2006 está cerrando el año con un nivel de intensidad social que hace que se piense que puede venir una gran rebelión, una gran insurrección nacional. En México, ustedes tal vez saben, en 1810 se hizo una revolución para conseguir la independencia de España. 100 años después, en 1910, hay una revolución que encabeza, entre otros, Emiliano Zapata y Pancho Villa para el reparto de la tierra y para una serie de libertades contra la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, si los mexicanos esta idea de que cada 100 años viene una sacudida social, en 2006, como venía el 2010, se parecía que la sensación en ese año era de que estaba por iniciar una gran rebelión contra esta falsa democracia que nos había llegado en 2000. Ya casi llego a la guerra del narco. El presidente actual finalmente toma protesta el 1 de diciembre de 2006 en el salón de sesiones del Congreso con enfrentamientos a golpes entre diputados
lo hace sin pueblo, lo hace con cerca de 5,000 soldados resguardando las instalaciones del Congreso. La sesión dura 10 o 15 minutos. Eh, Toma protesta de una forma muy humillante, de la forma en la que ningún presidente mexicano había tomado protesta. Si ustedes ven las fotografías o los videos, van a ver la cara y el bochorno de esa imagen. Y de repente, en medio de esa incertidumbre, aparece el narco, aparece las drogas como el gran baluarte para poder sostener a este gobierno que se estaba tambaleando. El 3 de enero de 2007, un mes y 3 días después de haber tomado protesta, el presidente, que es un civil, que parece que no hizo ni siquiera el servicio militar, va a Patzingán, Michoacán, y se pone una casaca militar, una gorra militar, llama a los fotógrafos para que lo retraten dando órdenes ante cientos de soldados. El mensaje es este: si yo no tengo el respeto de la gente, si no tengo el respaldo de la gente, van a tener miedo, tengo la fuerza y viene el miedo. Esa es la imagen, yo tengo la fuerza, yo no tengo el respeto en los espacios públicos, es la donde iba le decían espurio o había protestas, pero dice, yo no tengo la plaza pública, pero tengo los cuarteles militares de mi lado. Es la imagen con la que empieza. Y el pretexto para hacer esta militarización es el combate al narcotráfico, el combate a las drogas. En México, antes de esa declaración, el consumo de drogas se ha mantenido. El presidente decía que lo había hecho para bajar los niveles de adicción, pero el consumo de drogas se ha mantenido desde que lo hizo. Después se retractó y dijo que era para combatir la violencia, porque los cárteles de la droga ya eran muy violentos. Sin embargo, en 2005 y en 2006, antes de su declaración de guerra, México tuvo la tasa de homicidios más baja en su historia reciente. No se compara con los 50,000 muertos que hay hoy en día. Ahorita continúo. ¿Cómo llegamos a esta cifra de 50,000 muertos? ¿Qué tiene que ver esto con la crisis política? No es que los mexicanos seamos salvajes y nos encante matarnos entre sí y tengamos un amor por la sangre. Ahí quería llegar. Eh, Esta estrategia de militarizar el país con el pretexto de combatir a las drogas, pero en realidad buscando una legitimidad en los lugares, en amplios territorios donde no hay un reconocimiento ni un respeto por la figura presidencial, hay ya una decepción, porque ya nos habían vendido en el 2000 que ya éramos una democracia, pero una democracia, como les decía, que no funcionaba. Lo que sucede es que el ejército empieza a llegar a ciertas ciudades del país y sustituye o compite con las policías locales. Es como si de repente en San José, en lugar de que policías civiles se encargaran de la seguridad, fueran militares, que ustedes vieran militares en las calles, patrullando. Los militares, lo sabemos, no tienen una preparación preventiva, ellos están entrenados para la guerra, ellos si ven a alguien y su formación se los dice, si ellos lo consideran enemigo, tienen que disparar. Además en México, como seguramente aquí también, tienen un fuero que les permite actuar de esa forma. Entonces lo que sucede es que esta necesidad de legitimación del presidente y por ende esta militarización provoca que los problemas de orden civil se resuelvan militarmente en amplias regiones del país y se den epidemias de violencia. Hay ya bastantes estudios, bueno, hay un par de estudios de Eduardo Guerrero, un investigador, donde se demuestra cómo la llegada del ejército a cada ciudad aumenta hasta un 700, 800% el número de homicidios de este tipo. Entonces, y son homicidios desde alguien que por su manera de vestir puede pensar un soldado que es un narcotraficante, o por también la atmósfera que crea el ejército o esa fuerza, de que si tú tienes un problema con tu vecino, entonces no vas a resolverlo de una vía civil, sino tienes que resolverlo a la fuerza. Entonces, entre esas 50,000 muertes también se da esta epidemia de violencia. Ahora,
En este momento, en México, los periódicos ya no hablan de las rebeliones, ya no hablan de la corrupción de la que investigábamos que había en los políticos, no se habla tampoco de de la crisis política que hay. El candidato que perdió las elecciones en 2006 por tan poco margen sigue sin reconocer al presidente, sigue sin reunirse con él. Es como si Al Gore, después del conteo deficiente de votos en Florida en el 2000, 5 años después se hubiera negado a reconocer a Bush como presidente. O sea, es el tamaño de crisis política que hay en la élite, sumado a todo lo que les contaba de efervescencia social. Ahora en México, eh, lo que ni siquiera se discute, porque en realidad lo que pasa es que se tiene miedo, es esta violencia tremenda, estos asesinatos, estas masacres, estas personas decapitadas, y al parecer el gobierno ha conseguido su propósito, o el presidente, de sostenerse en el cargo a costa del miedo. La gente ya tiene miedo el uno al otro y el país esta militarización está encubriendo todo eso que les digo. Ese es un enfoque que creo que hay que tener cuando se escuchen noticias sobre México, se piense. La paz en México pasa por la resolución de esa crisis política y por la discusión de los problemas sociales. Voy a terminar nada más. Otro presidente del sur, de aquí, declaró también una guerra cuando llegó, usó la palabra guerra cuando llegó al poder. Fue Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, que él llegó al contrario que este presidente con un respaldo sin precedentes. Él en su toma de protesta dijo que iba a declarar la guerra, pero al hambre, al problema de fondo de todo esto. Y bueno, vemos dónde está Brasil y dónde está México en estos momentos. Muchas gracias. You mentioned immediately decriminalization. Absolutely. I think that the prohibition regime in the United States is itself a problem, and it has created a host of problems far worse than the other social issue of substance abuse. So people who support decriminalization and some kind of regulation, I don't think it's ignoring real social problems related to substance abuse. Crack, crystal meth, these are incredibly destructive, toxic chemicals, right? And they produce not only like hardship for the human body, but also social and familiar hardship, as does alcohol. Alcohol probably produces such hardship on a scale far worse than crack or meth in terms of the social family impacts. And tobacco, of course, kills far more people than any of the illegal drugs. And then you've got something like marijuana, which has never been linked to a single human death in recorded history. So I think the identification of prohibition as itself is a problem. And so that problem needs to be addressed. So I would say yes, absolutely supporting all manner of campaigns to crack apart and break down the whole prohibition regime in the United States. But then that takes us to like two different levels of deep social problems, right? The first level, that of real substance abuse and the social and individual health issues that that brings up. So yes, I think they're supporting the harm reduction method and the shifting of resources, as Portugal did in the 1990s, away from militarization, policing, the construction of prisons and the incarceration of drug users, shifting those resources, and in fact, you need only a fraction of them to create harm reduction outreach services, public health and community health clinics, and education campaigns in schools that don't demonize and stigmatize substances, which just makes it more attractive to rebellious teenagers, but tries to actually just share health information about how not to get infected with HIV, how to do things safely, where to go to get help if you, feel like you have a problem, you want to get it fixed. Like creating a support network for people instead of just the whole harm reduction approach was like, let's reduce all the danger and harm associated with these substances. And then the other whole level of problems, as Diego was talking about,
is that of the deep economic and political crises in our countries. I think, like, the war on drugs itself is almost useful. Well, the war on drugs right now could be usefully considered as a lens through which to understand the deepest political ills of our society. The fact that there's a constant maintenance and reconfiguration of racialized forms of social control and class forms of social control in the United States, the racist and classist nature of the state here, and also its neo-imperialist character, the fact that it still exercises militarizing and economic bullying throughout the hemisphere, not to speak of course, direct invasion of sovereign nations like in Iraq or Afghanistan. But so then, like, if we combat prohibition, we create some kind of infrastructure for harm reduction, still think we have a lot of work to do as politically and socially involved people to crack apart a system that is inherently and I think deeply violent and unjust. In that sense, just here, I think, again, the war on drugs and the entire drug industry, it's not an aberration of capitalism. It's extremely successful capitalism. It's capitalism at its crudest form. It's intensely materialistic and violent, and I think thus leads us to an analysis of how we could attack even the deeper structures of violence and oppression in our societies. So decriminalization, support of harm reduction clinics, and anti-capitalist organizing. That would be my Occupy Everything, right? And then la segunda. He's going to talk about that one. Hay, creo yo, dos grandes formas en las que está haciendo el periodismo en México. Una es muy lamentable. Los periódicos se dedican a contar muertos. Hay secciones que se llaman ejecutómetros, donde se cuenta cuántos muertos en Chihuahua, cuántos muertos en Nuevo León, cuántos en Guerrero, como si fuera una bolsa de valores. Se deshumaniza la muerte, se invisibiliza el dolor, y eso pasa con muchos periódicos. Pero también hay muchos periódicos ahora, y muchos, sobre todo periodistas, compañeros reporteros, que prefieren contar las historias que hay detrás, contar las historias políticas, las historias sociales, las historias culturales, las historias de justicia, y mirar el problema del narcotráfico no como si fueran policías, sino mirarlo como ciudadanos que buscan entender la complejidad de un problema como el del narcotráfico. Si bien hay un grave riesgo, también creo yo, y hay mucho miedo entre los compañeros periodistas, yo veo ahora con mucha admiración que hay mucha valentía y mucho compromiso y conciencia de que para combatir el miedo que ahora hay, que es un miedo que el poder ha provocado, como les he explicado, o como creo que les he explicado, ese miedo se combate con información, despertando la imaginación política de la gente. Y muchos reporteros están tratando de contar las historias que provoquen eso, por un asunto de conciencia, de dignidad y de combatir ese dolor que a final de cuentas le perjudica a los reporteros, a los carpinteros, a las amas de casa y a todos. Yo creo que eso está por encima del miedo que también existe, pero que se controla para poder hacer el trabajo que hay que hacer. I absolutely agree with John about the need to end the prohibition regime and to really to question the deeper aspects of our system. I think in addition, in immediate terms, there's a couple of things that organizations like the San Jose Peace and Justice Center and others should be pushing, which is that there's a tremendous flow of weapons that goes from the United States every day into Mexico, estimates as high as 2,000 weapons a day smuggled across the border from the United States into Mexico. And that's a tremendous problem, and it's supported in a number of ways by organizations in this country that like the National Rifle Association, which advocate for the unrestricted access of all people to basically any weapons that they would like to put their hands on. One of the mechanisms that's
available to President Obama that he could use is he could sign an executive order tomorrow that would prohibit the importation of assault rifles into the United States. The assault rifles that come from Eastern Europe are the assault rifles of choice for the cartels in Mexico. When guns have been decommissioned, the ones that come, the AK-47 prototypes, some of them have triggers so that they're short. You can use them. They're really guns that can only be interpreted as to be used for killing human beings. These are not something that you would go into the forest to hunt with. So any of the rhetoric around why people should have access to those guns is absurd and really illegitimate. And on the other aspect of U.S. policy that is, I think, fundamentally linked to the strategy that the government has used in Mexico for the so-called combat against narco traffic, is the United States has been supporting since the mid-90s in very explicit terms the idea of replacing police forces around Mexico with federalized troops, meaning that you have federal troops going into regions, and as John and Diego were saying, that when they go in, the execution rates explode. Even if they were legitimate forces that had no other bad motives, the idea of sending Army troops to deal with a police problem is just wrong. It's backwards. They don't know how to investigate problems. The only thing that they know how to do is escalate the force. The United States has been pushing since the mid-90s that approach and has been a partner with Mexico's government in this entire period without questioning ever the fundamental strategy. If you've read the WikiLeaks commentaries, which are the more uncensored commentaries by the U.S. ambassador and that sort of people, you see that there's a lot of questioning of the strategy, whether it's working, that sort of thing, but you'll never hear that in any public declarations. So I think it's just very, very important that we keep our eyes on those issues as well. And this is what Diego is going to go into in much greater depth, I think, so I won't do too much. But just to put it in with the same analysis of how in the United States, drug policy has been constantly linked to racialized forms of social control, neo-imperialist intervention in the region. In Mexico right now, the drug war discourse as well. There were, incredible mobilizations of mining unions and mining activists across the country. There was the mass mobilization in Mexico City against electoral fraud in the presidential elections of July 2006. 2006 was a year in Mexico of incredible social mobilization. The debates were about endemic political, the world's richest man, Carlos Slim, and some of the most destitute people in the hemisphere in municipalities like Cochuapa el Grande or Metlatónoc in the state of Guerrero. The country in more than 20 states before the elections, and an initiative called the Other Campaign. A Oaxaca teachers' strike was repressed by the state police. They fought back and then took over the city and held a 5-month-long civil disobedience uprising of sorts. We've been seeing the Occupy movement in the United States. When Oaxaca, they didn't occupy a tiny little park. They occupied the entire city, the state capital. They shut down every government building. They took over television stations. They took over radio stations, all without guns, without violence, with just massive social organization. The debates were about deep social and political issues in 2006. Calderon takes office, and one of his first actions is to send the army into the streets in January 2007 to wage the so-called war on drugs. In 2006, less than 2,000 people were executed in any kind of drug-related violence. In 2010, more than 15,000 people were executed in drug-related violence. The problem that they seek to solve, the United States with prohibition, Mexico is the very real military
strategy of supposedly combating drugs has been a pretext to cover up, hide, evade a very deep political crisis in Mexico, and to create the perception of legitimacy of the Mexican president through the deployment of the army in the streets. In 2006, before Calderon was assumed the presidency, some say he wasn't elected, that there was electoral fraud. But in 2006, the Zapatistas were, marching across the